El relato parecía reciclar viejas revelaciones aunque con un giro nuevo y más oscuro. De pronto todo aquello que muchos creían entender se presentaba bajo una narrativa radicalmente distinta. Según esta versión, el Reino Unido aparecía retratado como un entorno hostil y profundamente racista frente al cual Meghan era presentada como la única figura valiente que se había enfrentado al sistema y al mismo tiempo como la mayor víctima de todos. Mientras tanto, el llamado sueño californiano empezaba a resquebrajarse. En Montecito, el príncipe Harry supuestamente empacaba con urgencia sus pertenencias preparándose para abandonar la mansión multimillonaria que alguna vez simbolizó libertad, paz y un nuevo comienzo. Pero este movimiento no tenía nada de visita casual ni de regreso conciliador a sus raíces. No se trataba de sanear vínculos familiares, sino de una huida, una carrera desesperada hacia la protección institucional que él mismo había rechazado y ridiculizado públicamente durante años. El momento no podía ser más desastroso. Justo cuando Harry parecía listo para marcharse, Piers Morgan difundió unas fotografías que provocaron un auténtico terremoto mediático a ambos lados del Atlántico. No eran imágenes inofensivas de vacaciones ni recuerdos triviales de fiestas pasadas. Se trataba de fotos en yates instantáneas que, según se argumenta, situaban a Meghan Markle en círculos exclusivos con conexiones inquietantes vinculadas al entorno de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Ese mismo ecosistema social que destruyó la reputación del príncipe Andrés y lo relegó a un exilio permanente de la vida pública parecía ahora amenazar con devorar la cuidadosamente construida existencia californiana de Harry. El príncipe que había quemado todos los puentes con la realeza se veía obligado a cruzar de nuevo las cenizas buscando refugio en la institución que había calificado de tóxica, racista y despiadada. El impacto del llamado bombazo de Piers Morgan marcó un punto de inflexión. Conocido por no rehuir la controversia, Morgan fue más allá de lo que muchos consideran simple sensacionalismo. En una entrevista reciente, con ese gesto característico que anticipa revelaciones incómodas, presentó información que desató más de 57,000 quejas ante ETV. Miles de personas exigieron su despido inmediato por atreverse a cuestionar a la duquesa de Sussex. Las redes sociales estalaron en su defensa, activando una maquinaria de indignación imparable. Sin embargo, la historia tomó un giro aún más inquietante cuando trascendió que Meghan Markle, según se afirma, habría contactado personalmente a los superiores de Morgan presionando de manera directa para que fuera despedido. No a través de comunicados oficiales ni mediante su equipo de relaciones públicas, sino de forma personal, intentando silenciar a un periodista cuyas preguntas resultaban cada vez más incómodas. Aún así, como el propio Morgan señaló con evidente satisfacción, no fue cancelado. La razón, según él, el material que ha ido recopilando de manera sistemática durante años resulta demoledor y apenas comienza a salir a la luz. Las fotografías de los yates muestran a Meghan en contextos que cobran un significado distinto cuando se observan a la luz de acontecimientos posteriores. Se habla de apariciones documentadas en inauguraciones internacionales de Soho House, incluida una en Estambul en 2015, donde fuentes internas describen su papel como relleno social. El término puede sonar despectivo, pero en realidad cumple una función específica: personas atractivas y carismáticas que animan los espacios antes de la llegada de los verdaderos actores de poder, creando ambientes cálidos y dinámicos. No es un rol que otorgue protagonismo público, pero sí acceso a salas donde no hay cámaras ni registros oficiales. Vuelos internacionales, presencia en yates de lujo y un tránsito constante por círculos de élite integrados por multimillonarios, intermediarios de poder y figuras cuya riqueza e influencia operan lejos del escrutinio público. No como episodios aislados, sino de forma repetida y constante a lo largo de varios años y en distintos continentes. Un patrón que, según esta narrativa, ahora amenaza con redefinir por completo la historia que hasta hoy se había contado. La ecuación nunca terminó de cuadrar. Fue allí donde los observadores más atentos comenzaron a detectar algo que no encajaba. En el momento en que se tomaron esas fotografías, Meghan Markle era una actriz secundaria en Suits, una serie de cable con una audiencia fiel pero limitada. Interpretaba a una asistente legal, un papel recurrente sí, pero muy lejos de uno que justificara ingresos propios de una superestrella de Hollywood. Según estimaciones de personas del sector, su salario en aquella etapa le permitía vivir con comodidad, pero de ningún modo alcanzaba para sostener el estilo de vida que aparentemente llevaba.
Un sueldo de 6 cifras incluso en su rango más alto para una serie de cable no cubre vuelos internacionales en jets privados, estancias en yates de lujo por el Mediterráneo, hoteles 5 estrellas repartidos por Europa, ni una presencia constante en eventos exclusivos frecuentados por ultrarricos. La discrepancia matemática resulta imposible de ignorar. ¿Cómo una actriz en una producción moderadamente exitosa podía permitirse una vida al nivel de millonarios extremos? ¿De dónde provenían los recursos? ¿Quién facilitaba el acceso a círculos sociales normalmente cerrados a cualquiera que no contara con una fortuna inmensa o conexiones excepcionales? Piers Morgan fue uno de los pocos que empezó a unir puntos que muchos otros habían observado pero preferían no mencionar. El estilo de vida, la cercanía a fortunas colosales, la presencia en espacios donde hombres poderosos se relajaban, donde los límites se diluían y las reglas habituales parecían quedar en suspenso. Nadie lanzó acusaciones directas ni habló de delitos sin pruebas porque Hakerlo habría sido irresponsable. En lugar de eso ocurrió algo más silencioso y quizá más peligroso. La gente recordó. Guardo detalles, anoto incoherencias y espero. La memoria es paciente, no exige respuestas inmediatas. Simplemente archiva información aguardando a que aparezca un contexto que a veces tarda años en revelarse. Cuando aquella misma mujer de las fotos en yates apareció de pronto junto a un príncipe con un título nobiliario saludando desde balcones palaciegos y convertida en una de las figuras más conocidas del planeta, esos recuerdos olvidados adquirieron una relevancia explosiva. Entonces entró en juego el llamado factor Ghislaine Maxwell. Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años en una prisión federal de Florida. Su imperio social se derrumbó por completo, su influencia desapareció y su futuro quedó celado entre muros de hormigón y alambre de púas, con la alta probabilidad de que pase el resto de su vida tras las rejas. Fue sentenciada por su participación en la captación y manipulación de jóvenes para que fueran explotadas sexualmente por Jeffrey Epstein y su círculo. Y precisamente eso es lo que la convierte en una figura tan peligrosa desde el punto de vista narrativo. Aquí entra una verdad fundamental sobre el comportamiento humano que los fiscales conocen muy bien: las personas guardan silencio mientras el silencio les siga resultando útil. Mientras aún tengan aliados que puedan ayudarlas, margen para negociar o la esperanza de que su situación mejore. Cuando todo eso desaparece, el silencio deja de ser una ventaja y la historia puede cambiar de forma imprevisible. Ghislaine Maxwell ya no posee nada de aquello que normalmente mantiene a la gente en silencio. Sus antiguos aliados la abandonaron, su fortuna fue desmantelada, su libertad desapareció y su nombre quedó manchado de forma irreversible. No le queda reputación que proteger ni posición que preservar. En ese vacío absoluto no tiene nada que perder y quizá algo que ganar cooperando. De acuerdo con diversas fuentes vinculadas a investigadores federales, Maxwell ha comenzado a hablar. No lo hace mediante insinuaciones ambiguas ni frases cuidadosamente medidas, sino con nombres concretos. Personas reales, individuos específicos que se movieron por los mismos círculos sociales de élite que la controló durante años junto a Jeffrey Epstein. En ese mapa social aparece un punto clave donde ambos mundos se cruzan: Soho House. No se trataba únicamente de un club privado elegante para artistas y creativos, aunque esa fuera su imagen pública. Detrás del escaparate, estas sedes internacionales funcionaban como una auténtica infraestructura social, creando pasillos discretos entre universos que rara vez se mezclan abiertamente. Hollywood se encontraba con las altas finanzas globales. El dinero nuevo rozaba el poder aristocrático antiguo. Personas hambrientas de visibilidad coincidían con otras que evitaban cualquier cámara. Aquellos encuentros no eran casuales. Eran entornos cuidadosamente diseñados para sentirse vibrantes justo cuando llegaban los invitados más influyentes, la energía adecuada, los rostros correctos, la combinación precisa de atractivo, encanto y discreción. Y según esta narrativa, Meghan Markle fue trasladada internacionalmente para ser una de esas presencias, una figura destinada a llenar salas con la atmósfera que hacía sentirse cómodos y generosos a hombres poderosos. Aquí es donde la historia deja atrás el terreno del rumor incómodo y entra en un ámbito legal mucho más serio: el caso civil presentado por Virginia Giuffre, cuyo testimonio destruyó por completo la posición pública del príncipe Andrés y lo empujó al exilio definitivo de la vida oficial. En ese proceso, el nombre de Meghan Markle estuvo a punto de llegar al tribunal, no como acusada, una distinción fundamental, sino como posible testigo. Los testigos no son señalados por delitos. Son personas que pudieron ver algo, escuchar algo o estar presentes en momentos que más tarde adquieren relevancia legal.
Durante la fase de recopilación de pruebas surgieron 3 razones específicas por las que los investigadores consideraron llamarla a declarar. Primero, residía en Estados Unidos, lo que facilitaba la jurisdicción sin complicaciones internacionales. Segundo, se la describía como una asociada cercana del príncipe Andrés en un periodo concreto que coincidía con los años de los presuntos abusos. Y tercero, se sostenía que había estado presente dentro del entorno social más amplio de Jeffrey Epstein durante una etapa en la que se desarrollaban actividades criminales. Finalmente no fue citada a declarar. El caso se resolvió antes de que esa instancia fuera necesaria. Pero el verdadero impacto no estuvo en el desenlace sino en el simple hecho de que investigadores federales experimentados con poder de citación revisaron su historial y concluyeron que existía algo lo suficientemente relevante como para considerarlo bajo juramento. Nadie está a punto de ser llamado como testigo en un caso federal de tráfico sexual y abusos sin que existan motivos concretos para pensar que su testimonio podría aportar información significativa. Esa casi quitación debió haber sido una señal de alarma evidente para cualquiera que prestara atención. Sin embargo, quedó enterrada bajo el aluvión mediático de preparativos de boda real y narrativas de romance de cuento de hadas. Hoy, años después, mientras Ghislaine Maxwell habla desde prisión y Piers Morgan difunde material fotográfico, aquella declaración que nunca llegó a producirse se percibe como una bala esquivada solo de forma temporal no evitada del todo. Montecito, el paraíso perdido. Mientras el escándalo de los yates estalla de forma simultánea en todos los medios a ambos lados del Atlántico, Montecito se ha vuelto en la práctica un lugar inhabitable para los Sussex. No se trata de un único problema aislado, sino de una convergencia devastadora de fracasos que ocurren al mismo tiempo y se refuerzan entre sí. La comunidad acomodada de la zona les ha dado la espalda por completo. Han dejado de recibir invitaciones a eventos benéficos locales, las cenas privadas que antes los incluían los han eliminado discretamente de sus listas de invitados y los cafés exclusivos y boutiques que en un inicio los recibieron con entusiasmo se han transformado en espacios incómodos donde, según se comenta, Meghan se siente observada y juzgada en lugar de celebrada. Una fuente local que pidió anonimato resumió la situación con crudeza: aquí viven celebridades reales que no generan drama internacional a cada paso. Valoramos la privacidad, la discreción y a quienes aportan algo positivo a la comunidad. Los Sussex trajeron cámaras, controversia y caos constante. Ya no son bienvenidos. El aislamiento social es asfixiante, pero la presión económica resulta todavía más severa. Netflix, la plataforma que invirtió más de $100 millones en un acuerdo que acaparó titulares en todo el mundo, está retirando de facto su apoyo. Los ejecutivos están furiosos porque el contenido prometido nunca se materializó de manera significativa. La serie documental terminó convirtiéndose en una sucesión de quejas que alejó a los espectadores en lugar de generar la empatía que la compañía esperaba. Los proyectos posteriores fracasaron estrepitosamente o quedaron atrapados indefinidamente en el limbo del desarrollo. Fuentes del sector aseguran que Netflix ya no tiene intención de concederles nuevas oportunidades y que la relación está deteriorada más allá de cualquier posible reparación. Un profesional de la industria del entretenimiento lo expresó sin rodeos: las cifras no mienten. Harry y Meghan no generan el nivel de audiencia ni la retención de suscriptores que justificara una inversión de ese calibre. Para la marca se han vuelto tóxicos. A este panorama se suma la desbandada del personal de la Fundación Archewell, un caso que parece sacado de un manual sobre colapsos organizativos. Once personas, once profesionales experimentados que dejaron atrás sus vidas para construir lo que debía ser el imperio de los Sussex, abandonaron el proyecto en rápida sucesión. Entre ellos está James Holt, el director ejecutivo, figura destacada en el documental de Netflix, quien incluso trasladó a toda su familia desde el Reino Unido para ayudar a levantar la visión de Archewell. Permaneció el tiempo suficiente para comprender que la operación no tenía salvación y se marchó discretamente. La responsable de relaciones públicas duró exactamente 7 meses. 7. En el ámbito de las ONG y la comunicación, una rotación tan rápida es siempre una señal inequívoca de que el entorno laboral es insostenible, el liderazgo es disfuncional o ambas cosas a la vez. La asfixia financiera que enfrentan los Sussex resulta cada vez más evidente. La mansión de Montecito costó $14 millones y solo los impuestos inmobiliarios alcanzan cifras de 6 dígitos al año. Los gastos de seguridad ascienden a varios millones anuales para mantener el nivel de protección que consideran necesario.
El estilo de vida que han construido exige un flujo constante de ingresos elevados que ya no está legando. Spotify colapsó de manera espectacular con un alto directivo calificándolos públicamente de oportunistas al despedirse. Netflix prácticamente ha cerrado la puerta. Los contratos editoriales y las conferencias remuneradas se han reducido drásticamente a medida que el interés del público se desvanece y la reacción negativa crece. Según diversas fuentes, Meghan estaría explorando activamente posibles destinos de escape. Texas aparece con frecuencia en las conversaciones por la ausencia de impuesto estatal sobre la renta. También se han considerado varios países europeos, especialmente aquellos con acuerdos fiscales favorables y mayores garantías de privacidad para residentes adinerados. La urgencia por abandonar una comunidad que la ha rechazado de forma tan contundente es evidente. Sin embargo, existe un problema de fondo que ningún cambio geográfico puede resolver. Las fotografías de los yates difundidas por Piers Morgan circulan ahora por prácticamente todas las plataformas mediáticas imaginables a escala global. Y el testimonio de Ghislaine Maxwell desde prisión no entiende de fronteras ni de cambios de residencia ni de ejércitos de abogados. Da igual en qué estado vivas, a qué país te mudes o cuántos recursos legales intentes interponer, ese contexto no desaparece. En paralelo vuelve a cobrar fuerza una controversia que nunca terminó de apagarse, la de los embarazos. A medida que las imágenes en yates se multiplican y las preguntas sobre el pasado de Meghan se intensifican, día tras día resurgen con un peso renovado las antiguas acusaciones de Morgan sobre supuestas inconsistencias durante sus embarazos. Y lo hacen con una gravedad distinta, porque si la historia de los yates demuestra la construcción de una imagen pública cuidadosamente controlada que no coincide con la realidad documentada, la pregunta se vuelve inevitable. Que otros episodios fueron más una puesta en escena que una verdad. Las supuestas irregularidades señaladas hace años están siendo revisadas nuevamente por la opinión pública, esta vez de forma integral y no como hechos aislados. Observadas en conjunto, las incongruencias resultan como mínimo inquietantes. La comparación con Catherine, princesa de Gales, surge de manera recurrente. Ella apareció frente al ala lindo del hospital pocas horas después de dar a luz, en tacones, con el cabello impecable, maquillaje perfecto y sosteniendo a sus recién nacidos ante las cámaras del mundo. En 3 ocasiones distintas ofreció una imagen de total transparencia respecto a la tradición real y compartió con el público momentos de alegría que reforzaban el vínculo con quienes apoyan a la monarquía. Meghan, en cambio, convirtió su embarazo en una especie de relato enigmático donde la narrativa parecía cambiar de capítulo en capítulo, generando confusión y sospecha y donde solo debería haber celebración. En determinados momentos el vientre era prominente, redondeado e innegable. Lo sostenía constantemente con ambas manos en una postura que muchas mujeres embarazadas reconocen de inmediato. Caminaba con un cuidado exagerado, como si transportara algo extremadamente frágil que pudiera dañarse con el más mínimo movimiento brusco. Sin embargo, pocos días después, a veces dentro de la misma semana, surgían fotografías en las que el vientre parecía notablemente más pequeño, más plano o ubicado de forma distinta en su cuerpo. Los patrones de movimiento resultaban aún más difíciles de explicar. En algunas grabaciones Meghan avanzaba con extrema cautela, las manos protegiendo el abdomen, cada paso medido y lento. De repente, en otras apariciones casi contemporáneas, se la veía subiendo escaleras con rapidez, girando con soltura, inclinándose sin esfuerzo y desplazándose sin mostrar ninguna limitación física evidente. No se trata de cambios graduales a lo largo de meses como ocurre de manera natural en un embarazo. Se habla de diferencias drásticas en cuestión de días, incluso de horas. En un acto público aparece como una mujer con un embarazo tan avanzado que apenas puede moverse con comodidad. Al día siguiente prácticamente se desplaza con la agilidad de alguien sin ninguna carga física, incluso luciendo tacones de aguja. A esto se suman afirmaciones que circularon durante el embarazo y que nunca fueron aclaradas ni desmentidas de forma concluyente. Según esas versiones, documentos internos de programación del palacio comenzaron a circular entre el personal. Registros habituales que, por razones de seguridad y logística, detallan citas médicas y desplazamientos de los miembros activos de la realeza. El problema, según dichas filtraciones, es que algunas citas hospitalarias figuraban en fechas en las que Meghan fue fotografiada por múltiples fuentes independientes, asistiendo a eventos públicos en puntos opuestos de Londres. No se trataba de agendas ajustadas o coincidencias explicables por una planificación eficiente, sino de solapamientos imposibles de ignorar.
Hubo días completos en los que la documentación oficial indicaba que ella se encontraba en un lugar específico mientras que pruebas fotográficas procedentes de múltiples fuentes independientes la situaban en un punto totalmente distinto. Es imposible estar en dos sitios al mismo tiempo. Los plazos de un embarazo no son flexibles ni están abiertos a interpretación. O bien esos documentos se elaboraron con información falsa por motivos desconocidos, o bien las apariciones públicas se realizaron con otra persona mientras Meghan acudía a citas médicas de forma discreta. Ninguna de las dos opciones resulta lógica ni deja en buen lugar a quienes participaron en esa cadena de decisiones. Luego surgió un detalle que hizo que incluso observadores ocasionales que hasta entonces habían defendido a Meghan comenzaran a dudar del relato oficial, la promesa del parto en casa que desapareció sin explicación alguna. A través de fuentes cercanas al palacio, Meghan había comunicado cuidadosamente su deseo de dar a luz de manera íntima en Frogmore Cottage, un parto natural personal alejado de la rigidez hospitalaria y del circo mediático. El público aceptó esa preferencia como algo completamente razonable. Muchas mujeres optan por partos en casa y no había en apariencia nada sospechoso en esa decisión. Sin embargo, el 6 de mayo de 2019 todo cambió. De forma repentina y sin una sola palabra de aclaración, el nacimiento tuvo lugar en el exclusivo Hospital Portland de Londres. No fue en casa ni en el lugar anunciado públicamente, sino en un centro distinto que jamás había sido mencionado en declaraciones previas. No se ofreció ninguna explicación, ninguna frase desde las comunicaciones oficiales del palacio justificando el cambio de planes. No se habló de complicaciones médicas que hicieran necesaria una intervención hospitalaria. No hubo reconocimiento alguno de que el plan anunciado con tanta claridad había sido alterado. Solo un silencio denso y desconcertante que llevó a muchas personas a revisar con lupa cada declaración anterior y a preguntarse cuánto de aquella historia cuidadosamente construida había sido realmente cierto. Aquí aparece un paralelismo que, según se sugiere, resulta especialmente inquietante para Harry: el caso del príncipe Andrés. Harry comprende perfectamente lo que ocurrió con su tío porque lo vio desarrollarse ante sus ojos paso a paso hasta destruirlo por completo, apartándolo de la vida pública y de todas sus funciones reales. Andrés no cayó por rumores sensacionalistas ni por especulaciones sin fundamento. Lo perdió todo: títulos, patronazgos, vínculos militares, rol público y reputación, a causa de testimonios prestados bajo juramento. Cuando las acusaciones de Virginia Giuffre quedaron registradas legalmente, cuando las fotografías fueron autenticadas y cuando las víctimas declararon en procedimientos formales que crearon un archivo judicial permanente, la imagen del príncipe respetable se derrumbó de manera inmediata e irreversible. Así es como terminan realmente los escándalos en el ámbito legal. No con titulares incendiarios que se olvidan con el tiempo, ni con comunicados de relaciones públicas redactados por abogados costosos. Terminan con registros oficiales, con declaraciones formales y con testimonios dados bajo pena de perjurio que generan documentos imposibles de borrar. Andrés se convirtió en el ejemplo que las familias reales analizan cuando todo sale catastróficamente mal, la prueba de que el silencio institucional y las maniobras legales pueden proteger durante años, incluso décadas, hasta que de pronto dejan de hacerlo. Basta con que una sola persona hable bajo juramento para que todo el escudo cuidadosamente levantado se haga añicos sin posibilidad de reparación. El paralelismo entre la situación de Andrés y la crisis actual de Harry resulta profundamente perturbador, y Harry lo entiende mejor que nadie. Ambos son miembros de la realeza vinculados a círculos asociados a Epstein a través de proximidad social documentada y relaciones compartidas. Ambos se movieron en entornos donde los límites se diluían y donde personas poderosas actuaban sin un control ni una rendición de cuentas reales. El príncipe Andrés fue mencionado de manera directa y explícita en el testimonio jurado de Virginia, creando un registro legal permanente que seguirá existiendo independientemente de acuerdos privados o maniobras jurídicas posteriores. Meghan, por su parte, estuvo a punto de ser llamada como testigo en ese mismo proceso. El caso que acabó con la carrera pública de Andrés casi llevó a Meghan al estrado para responder preguntas sobre quién estuvo presente, en qué momentos y qué fue lo que pudo observar. Se trataba del mismo procedimiento, las mismas víctimas, el mismo marco legal y el mismo equipo investigador con poder de citación y acceso a pruebas que jamás han salido a la luz pública. Harry sabe perfectamente que la institución real dispone de herramientas y recursos que ningún publicista californiano, por influyente o costoso que sea, podrá igualar.
Abogados expertos en hacer desaparecer problemas en silencio antes de que estallen, intermediarios profesionales con siglos de conocimiento institucional transmitido de generación en generación y protocolos antiguos diseñados específicamente para contener escándalos antes de que lleguen a los tribunales, donde los registros se vuelven permanentes y los testimonios crean huellas imposibles de borrar. El sistema real sabe cómo absorber pasados incómodos y convertirlos en algo funcionalmente irrelevante, y la historia ofrece múltiples ejemplos que Harry sin duda ha estudiado con atención. Basta observar el caso de la princesa Sofía de Suecia, con un historial bien documentado en el modelaje glamour y presunta cercanía a entornos vinculados a Epstein desde mediados de los años 2000. Al integrarse en la realeza mediante el matrimonio, ese pasado no desapareció por arte de magia, pero sí dejó de ser tema de conversación en los grandes medios y en la sociedad respetable. O el de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, quien en 2019 pidió disculpas públicamente por haber mantenido una relación social con Jeffrey Epstein. Hubo una cobertura breve, la disculpa fue aceptada y la historia se cerró. La institución avanzó y ella continuó con su papel real sin que esa asociación definiera su imagen pública. Sin embargo, existe una diferencia crucial que explica el pánico evidente de Harry y su huida desesperada de regreso a Londres. Esos mecanismos de protección institucional funcionan antes de que comiencen los testimonios formales, no después. Una vez que los investigadores federales empiezan a hacer preguntas bajo juramento, que se programan declaraciones oficiales y que se emiten citaciones legales por los canales correspondientes, ningún protocolo palaciego ni influencia real puede devolver el asunto a la botella. El daño ya no se puede contener. Hay una pregunta que lo domina todo, una cuestión que se cierne sobre cada aspecto de esta situación y que, según se persigue a Harry mientras abandona Montecito con urgencia en busca de amparo institucional. Es devastadoramente simple. ¿Qué sabía sobre el pasado de su esposa? Y cuando lo supo, si Harry estaba al tanto de las apariciones en yates, de la cercanía a los círculos de Epstein, de los circuitos de fiestas de élite y de las dudas sobre cómo una actriz de una serie de cable podía costear ese estilo de vida y aún así ayudó activamente a ocultar o minimizar esa información. Entonces sería cómplice de un encubrimiento que lo deja expuesto legalmente y comprometido moralmente de una manera capaz de destruir lo poco que queda de su reputación pública. Si por el contrario no lo sabía, si se casó a ciegas, no investigó lo suficiente o fue deliberadamente engañado sobre la mujer que introducía en la familia real, entonces se lanzó de lleno a una catástrofe que ahora amenaza con devorar todo lo que construyó en California y potencialmente sus vínculos con sus hijos y con el resto de su familia. En cualquiera de los dos escenarios, el cuento de hadas ha terminado de forma definitiva. En ambos casos, Harry necesita ahora la protección de la misma institución que pasó años calificando de tóxica, racista e irredimiblemente cruel. La institución a la que acusó de haber empujado a su madre hacia la muerte. El sistema que afirmó haber estado a punto de destruir su salud mental. El mismo afirmó que en sus momentos más oscuros la familia no mostró compasión ni apoyo alguno. Y sin embargo, esa misma institución es ahora su único posible escudo frente a lo que se avecina. Él lo sabe, por eso huye. Por eso Montecito está siendo abandonado. Por eso el sueño californiano que prometía libertad y autenticidad se consume mientras él se marcha a toda prisa. El silencio ensordecedor lo envuelve todo. El cúmulo de indicios se ha vuelto imposible de ignorar para cualquier observador razonable. Las fotografías de yates difundidas por Piers Morgan que sitúan a Meghan en círculos de élite con conexiones documentadas al entorno social de Epstein. El testimonio de Ghislaine Maxwell desde prisión señalando a personas presentes en esos ambientes. La huida precipitada de Harry de regreso a la protección institucional del Reino Unido. Las inconsistencias del embarazo que nunca recibieron explicaciones convincentes. Los anuncios de nacimiento redactados con antelación como si fueran lanzamientos corporativos y no celebraciones familiares. El caos de tiempos y mensajes en el Palacio de Buckingham que dejó a la institución en evidencia, y el éxodo total del personal de Archewell que sugiere que trabajar para los Sussex es profesionalmente insostenible. Entre todos estos elementos hay uno que destaca como potencialmente el más comprometedor: el silencio absoluto ante cada acusación concreta. La respuesta de Meghan ha sido sencillamente inexistente. No ha habido comunicados cuidadosamente elaborados por su equipo legal ni portavoces ofreciendo aclaraciones o contexto. Ningún amigo famoso ha salido en su defensa con testimonios personales.
No se han anunciado acciones legales contra Piers Morgan ni contra los medios que amplifican estas preguntas. Nada. Para alguien que en el pasado demandó a periódicos por historias desfavorables sobre su relación con su padre, que contaba con amistades dispuestas a filtrar versiones favorables a periodistas afines y que incluso contactó personalmente a los superiores de Piers Morgan para intentar silenciarlo, este mutismo resulta devastador. En el tribunal de la opinión pública un silencio así no se interpreta como dignidad ni como tomar la vía alta. Se lee como incapacidad para negar, como evasión de preguntas con respuestas incómodas. Para millones de personas que siguen esta historia suena exactamente a culpabilidad. La reacción de Harry resulta todavía más reveladora. Ha regresado físicamente a la institución que pasó años desacreditando y humillando públicamente. El hombre que construyó su identidad posreal en torno a la idea de proteger a su familia de narrativas falsas y persecución mediática guarda ahora silencio absoluto mientras circulan por todo el mundo acusaciones detalladas sobre el pasado de su esposa. Si alguien difundiera mentiras demostrables sobre supuestos vínculos de tu pareja con esos círculos, no serías el primero en exigir rectificaciones. No activarías de inmediato a tus abogados. No defenderías el honor de tu compañera de forma clara y pública. Aquí no hay nada de eso. Solo silencio, una retirada apresurada hacia Londres y el amparo de abogados institucionales que saben exactamente cómo hacer desaparecer los escándalos incómodos sin hacer ruido. El ajuste de cuentas ya está en marcha. Para cualquiera que esté observando con atención, el patrón se ha vuelto imposible de ignorar. Cuando personas poderosas dejan de hablar de repente y empiezan a huir es porque la verdad las persigue. Cuando las fotografías de yate se cruzan con testimonios desde prisión, cuando la evidencia visual coincide con el interés de investigadores de años atrás y cuando el colapso financiero ocurre al mismo tiempo que un aislamiento social absoluto, el cuento de hadas no se resquebraja, se rompe por completo y sin posibilidad de reparación. Harry se enfrenta a solo dos escenarios igualmente graves. O conocía el pasado de Meghan y colaboró activamente en ocultarlo, convirtiéndose en parte de un encubrimiento con posibles consecuencias legales, o no lo sabía y fue engañado de forma catastrófica entrando en un matrimonio que ahora amenaza con destruir todo aquello que dejó atrás de su familia para construir una nueva vida. No existe una tercera vía que haga esta situación menos peligrosa. La institución podría decidir proteger a Harry porque es sangre real, hijo de Charles, hermano de William, hijo de Diana. Porque salvaguardarlo a él equivale a proteger la corona y la continuidad misma de la monarquía. Pero Meghan es distinta. La historia de la corona a lo largo de siglos muestra una constante: cuando es necesario sacrifica a los externos para preservar la línea de sangre que considera prioritaria. Y en este momento, mientras Harry abandona Montecito y Piers Morgan publica material que se vuelve más dañino con cada revelación, resulta evidente que el ajuste de cuentas no es algo que vaya a ocurrir en un futuro lejano. Está sucediendo ahora mismo en tiempo real ante los ojos del mundo. La única pregunta que queda en el aire es si alguien saldrá ileso cuando Ghislaine Maxwell termine de hablar desde su celda y cuando comiencen potencialmente declaraciones formales en procesos legales que podrían arrastrar más nombres al registro permanente. Porque una vez que las palabras se pronuncian bajo juramento, no permanecen ocultas durante mucho tiempo. Esos testimonios se convierten en documentos accesibles, citables y utilizables en investigaciones y casos futuros. Y cuando eso ocurre, cuando los nombres se dicen, cuando los papeles pasan a formar parte de procedimientos oficiales, ningún traslado a otro estado o país, ninguna mudanza a Texas o a Europa, ni siquiera la protección institucional basada en protocolos reales ancestrales puede borrar lo que ya ha sido documentado, fotografiado, investigado y recordado por personas con poder de citación. Las fotografías existen. La cercanía a los círculos de Epstein está registrada. El interés de los investigadores en el caso de Virginia Giuffre forma parte del archivo histórico. Maxwell está hablando. Las paredes se cierran desde todas las direcciones al mismo tiempo. Y el príncipe Harry, que una vez se mostró seguro junto a su esposa proclamando que construirían una vida mejor libre de ataduras institucionales y de persecución mediática, ahora empaca con urgencia y huye de regreso a la misma institución que pasó años desacreditando, con la esperanza de que la corona lo proteja de las consecuencias de decisiones que ya han vencido. El sueño californiano ha terminado. El cuento de hadas se ha hecho añicos, y la pregunta que definirá el próximo capítulo de esta historia es tan simple como inquietante. Cuando comiencen los testimonios, ¿qué nombres se pronunciarán bajo juramento?
¿Y quién será sacrificado para proteger la corona? ¿Podrá la relación de Harry y Meghan resistir esta presión creciente? ¿La institución real será capaz de protegerlos a ambos o alguien caerá para salvar al resto? ¿Qué sucederá cuando Maxwell termine de señalar nombres? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir las actualizaciones, porque la verdad está saliendo a la luz y resulta mucho más explosiva de lo que cualquiera imaginó, o que cualquiera imaginó, o que cualquiera imaginó, o que cualquiera imaginó, o que cualquiera